Ok, vamos a continuar. Me di cuenta de que se nos cortó la transmisión y tal cual lo profeticé, le estaba predicando únicamente a mi celular. Y de repente lo vi con un corazón endurecido, no reaccionaba, así que confirmé aquí en la computadora, vi que la señal se había ido. Y bueno, pues vamos a continuar. Ya quedó publicada la primera parte de este mensaje, ya chequé ahorita y fueron 30 y tantos minutos. Y gracias a Dios que esa parte quedó completa y que me alcancé a dar cuenta de este corte de internet, pues casi luego y no hacia el final del mensaje, porque sí me hubiera dado mucho coraje ya estar diciendo en el nombre de Jesús amén y luego ver que ya nadie había escuchado, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Dejaré en línea la primera parte que ya está abajo. Y para aquellos que apenas están otra vez conectando, bueno, ya continúen viendo esta transmisión y después vean la primera parte, la primera media hora del mensaje que estamos titulando Entonces dijeron los millennials, hagamos a Jesús a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Te estaba contando de cómo Satanás utiliza la estrategia del engaño, que no quiere decir o que no consiste solamente en apartarte de la verdad, sino en distorsionar la verdad. Y estábamos hablando de cómo una estrategia que le sirvió muchos años fue la llamada teología de la prosperidad. Pero te contaba que como ya las nuevas generaciones son un poco más racionales y no caen en cualquier payasada, pues bueno, ya cada vez tiene menos peso sobre las nuevas generaciones. Ya no es tan fácil engañar a los jóvenes, ya no le creen, te estaba contando y aquí se cortó. Por ejemplo, a un charlatán que se para en televisión a decirte que si tú le mandas tu dinero, él va a orar por ti para que tú recibas a distancia la inmunidad en contra del coronavirus, ¿no? Este mismo hombre, semanas antes, oró y supuestamente utilizó su autoridad para reprenderlo y ordenarle que se fuera, y no se fue. Y lo mismo le pasó con un huracán, y en vez de que la gente entienda, cae todavía en estas garras, pero gracias a Dios cada vez son menos, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, pues esta herejía, la falsa teología de la prosperidad, la mayoría de las personas que la predican y la mayoría de las personas que todavía la siguen, pues son hermanos que se congregaban con Matusalén. Es decir, personas, no digo todos, pero sí en su gran mayoría, ya con un largo recorrido, ya con varios cambios de aceite, con varios ajustes de motor, ya les cambiaron como 3 veces los amortiguadores. Es decir, gente que ha estado durante muchos años en este camino y en la faz de este planeta. No digo que es una regla, pero sí vemos esta tendencia a que las nuevas generaciones un poco más informadas, un poco más racionales, con menos fanatismo, ya no caen tan fácilmente en cosas como estas. Entonces, estas nuevas generaciones, particularmente, y por eso titula así el mensaje, los millennials, no solamente ellos, sino de ellos para acá. ¿Quiénes son los millennials? Las generaciones nacidas entre 1980 y el 2000, y de ahí para acá las X y las Y y la Z y todas las demás. Esta herejía de la teología falsa de la prosperidad ya no tiene sobre ellos tanto peso como antes. Entonces, te estaba contando que Satanás ahora lo que está haciendo es meter una nueva herejía, otra vez distorsionando la palabra. ¿Y cuál es esta nueva herejía? La que conocemos como la doctrina de la hipergracia. ¿Y qué es la hipergracia? Básicamente pues es un abuso de la gracia de Dios. Ojo, yo no estoy atacando la gracia de Dios, yo defiendo celosamente la verdadera gracia de Dios. Yo he sido juzgado por algunas personas religiosas por hablar de la gracia de Dios. Continúo viendo que la transmisión parece que está en orden. Yo recuerdo alguna vez que compartí una serie que titulamos Fuera legalismo y religiosidad, de la cual no me arrepiento en lo más mínimo, aunque fue polémica y mucha gente no estuvo de acuerdo. Pero como aquella ocasión te dije, una cosa es una cosa, escucha esta revelación, y otra cosa es otra cosa. Entonces, claro que agradezco a Dios por su gracia y su amor y su misericordia. E insisto y me mantengo en que Romanos 2:4 dice que es su benignidad y no el miedo, sino el entendimiento de su amor, lo que me lleva al arrepentimiento. Pero como te lo compartía la semana pasada, cuando yo en verdad entiendo su gracia, la gracia me lleva a rendirle a Él, agradecido, a decirle: Dios, ha sido tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, tan amoroso, tan perdonador conmigo, que no me queda nada más que darte gracias y rendirte en mi vida. Pero la hipergracia no predica esto. La hipergracia básicamente
Palabras más o palabras menos, algunos así de cínico como te lo voy a decir y algunos un poco más disfrazado, pero lo que transmite esta nueva herejía, pues es que como Dios te ama y ya te perdonó, tú puedes seguir pecando y no pasa nada, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Dios no ve lo que haces y lo que eres. Él solamente ve lo que Cristo hizo y así te acepta y así te ama, lo cual es cierto, claro que sí. Pero no podemos irnos ni al extremo, ojo, de imponerle a la gente que primero cambie para venir a Cristo, pero tampoco al extremo de decir, ven y no cambies y no pasa nada, porque Él te ama. Inicialmente, claro que soy bienvenido así como estoy. Inicialmente, por supuesto que así me ama tal cual soy. Porque ¿cómo voy a acercarme a Él si no? Yo no me pueden exigir cambiar para acercarme, porque yo no puedo cambiar en mis fuerzas. Entonces, claro que inicialmente tengo que acercarme a Él así tal cual soy, pero una vez que me encuentro con Él, lo que la Biblia enseña es que su influencia, su palabra, su espíritu ha de transformar mi vida. Si mi encuentro con Él no está transformando mi vida, y si llevo yo años en Cristo y sigo siendo el mismo, ya no estoy caminando bajo la gracia, estoy caminando bajo una desgracia. Estoy caminando bajo el evangelio falso de la hipergracia, que repito, algunos lo enseñan así de cínico y así de claro. Peca y no pasa nada, lo que importa es que Dios te ama y eres agradable a Él por lo que Cristo hizo, sin importar que sigas revolcándote en el lodo. Y algunos un poco más disfrazados, como te voy a dar algunos ejemplos, pero es básicamente lo que siguen enseñando. Y este es el evangelio, entre comillas, nuevo, predicado en su mayoría por una generación de predicadores millennials, nacidos entre 1980 y 2000. No digo que es una regla, hay excepciones, pero es la nueva corriente de doctrina que está desviando a mucha gente de la verdad. Ahora, es aquí justamente cuando me di cuenta que se cortó la transmisión hace rato. ¿Qué tiene que ver todo esto con Romanos? Romanos 1, versículo 23. Regresamos a donde nos quedamos. Y dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, Romanos 1:23, dice la Biblia, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate las dos cosas que nos enseña este pasaje. Uno, cambiaron la gloria del Dios, di conmigo en casa, incorruptible. Cuando hablas de algo corruptible es algo que puede ser alterado de su estado original. Cuando tú dices, en este gobierno hay corrupción, lo que quieres decir es que las cosas no funcionan como deberían de funcionar, que ha habido una alteración al sistema original, que ha habido una contaminación de lo puro, de lo transparente. Cuando tú dices, es que alguien corrompió a mi hijo, lo que estás diciendo es que él no era así, pero que la influencia de alguien lo cambió y lo hizo diferente a como ahora es. Ojo, la Biblia dice que la gloria de Dios, el esplendor, lo que lo distingue, y Dios mismo es, nunca lo olvides, incorruptible. La gloria del Dios incorruptible. No servimos a un Dios maya, egipcio, azteca, que tú puedes moldear. Se me está cayendo el micrófono. Espéreme tantito. Denme un segundo. Ahí está. No servimos a un Dios de una cultura que tú puedes agarrar un cincel y un martillo y decir, a ver, estas orejas se las hago así y la nariz así. No, Señor, di conmigo en casa, el Dios de la Biblia es incorruptible. No se puede alterar, no le puedes agregar, no le puedes quitar. Dicho de otra forma, Dios no se puede modificar a tu antojo. Como te lo compartí en la introducción del mensaje, o lo aceptas tal cual es Él o lo rechazas. No puedes, como te lo dije hace rato, quedarte con lo que te gusta y desechar lo que no te gusta. Cuando estudiamos teología y vemos los atributos de Dios, hay uno bien importante que le conocemos como la unidad de Dios, que básicamente lo que señala es que, aunque para entender mejor a Dios explicamos sus atributos por separado, sería un error que tú interpretaras que Dios es la suma de todas esas características o atributos. Dios es todas esas características todo el tiempo al mismo tiempo. Y Dios no puede darle más peso a una que a la otra porque no están divididas en Él en diferentes proporciones. Es todo eso en toda su esencia, en todo el tiempo. Es decir,
Dios no es amor más justicia, más santidad, más bondad. No, Dios es todo eso, todo el tiempo. Cuando tú enseñas de los atributos de Dios, los enseñas por separado, pero repito, no creas que Dios es como la suma de todos ellos. Dios es todos estos atributos al mismo tiempo, todo el tiempo. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando nosotros empezamos a enseñar de Dios o a predicar de Dios, tenemos que poner todo sobre la balanza. Tú no puedes darle más peso a una cosa que a la otra, porque sería comenzar a corromper la gloria de Dios. Como Dios es incorruptible, tú tienes que tener todo en la mesa, bien claro, todo el tiempo. Entonces, yo no puedo enseñar, por ejemplo, de su perdón sin entender qué me llevó o qué lo llevó a tenerme que perdonar. Dios es un Dios que perdona y que es misericordioso, pero también es un Dios justo, que iba a castigar mi maldad por mi pecado y que no podía librarme de eso, y su misericordia, que es otro de sus atributos, le llevó a darme esta oportunidad. Pero no puedo únicamente enfocarme en su misericordia sin tomar la otra cara de la moneda y la primera parte del evangelio, que es la realidad de que yo por mi pecado estaba destituido de su gloria eternamente, y que el que no se arrepienta todavía sigue ahí. Y que para recibir de su perdón y misericordia primero tiene que haber arrepentimiento, porque Dios no solo es amoroso, también es justo. Y perdonar al que no se arrepintió hablaría de un Dios injusto. Entonces estaría anulando el atributo de su justicia por enfatizar únicamente en su amor. Y esto no es correcto bíblicamente. No sé si me estoy explicando. Entonces tú hablas de Dios, tienes que hablar de todo lo que es Dios. La enseñanza o la corriente de doctrina milenial no hace esto, sino que agarra y dice, me gusta el amor de Dios, me gusta su misericordia, pero no, yo creo que no hablamos de su justicia. Y tampoco del arrepentimiento y tampoco de la ira de Dios que, como vimos hace 2 o 3 semanas, se revela en contra de la maldad. Y tampoco del juicio de Dios, porque como juez justo tendrá que juzgar al criminal no arrepentido. No, todo eso mejor lo eliminamos. Entonces, lo que está haciendo el evangelio milenial de los últimos tiempos es corromper la gloria del Dios incorruptible. Está alterando y está modificando a Dios conforme a su imagen y a su semejanza, de forma clara y cínica y específica o de forma disfrazada, pero esto es el evangelio que abunda hoy en día en muchas iglesias. Déjame contarte algunos ejemplos. Yo escuchaba hace tiempo un mensaje que, si lo ves con muchas ganas de analizarlo todo y retener lo bueno, puede tener cosas rescatables. Y no quiero que creas con todo esto que yo soy un malacopa, juzgón, criticón. Créeme que cuando yo voy a algún lugar de oyente, puedo escuchar al más hereje. Y si dice un versículo, yo me quedo con ese versículo. Y yo he estado frente a personas que dicen un montón de barbaridades, pero si citó la Biblia, como creyente maduro, me quedo con lo que dijo de la Biblia y desecho lo demás. Pero entiendo y tengo celo por lo que los demás están recibiendo, por aquellos que no tienen esa capacidad y por el mensaje que se les está sembrando en sus corazones. Entonces, básicamente esta enseñanza, no te voy a contar todo su mensaje, decía algunas cosas. Una de ellas con la cual estoy de acuerdo hasta cierto punto era que un bebé recién nacido, aunque escucha hablar a papá y a mamá, todavía no puede hablar como ellos. ¿Cierto? Él decía, así que hay creyentes recién nacidos que, aunque han visto la gloria de Dios, todavía no se parecen a Dios. También es cierto, el mismo Pedro, 3 años después de caminar con Cristo, tenía mucho que cambiar. Yo tengo mucho que cambiar y tú tienes mucho que cambiar. Pero creo que lo que él tuvo que haber hecho no era continuar con el resto, sino aclarar que esto no significa, ni es pretexto ni justificación de que si llevas años y no cambias, pues estás bien. Y fue justamente lo que disimuladamente mencionó después, cuando añade, y dice esto que es totalmente antibíblico. Así que hay personas en la iglesia, decía él, que no han cambiado, que siguen igual que antes, pero que si ellos dijeron que son hijos de Dios y que entregaron su vida a Cristo, ya son uno de los nuestros. Y son nuestros hermanos, hay que apoyarlos y defenderlos y no podemos decir nada, aunque no hayan cambiado, ya pertenecen a nosotros. Bueno, esto se oye muy bonito, esto se oye muy amoroso y parece muy misericordioso, pero no es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿a qué puede incitar esto? Ahorita te voy a decir lo que la Biblia dice,
Pero antes está claro, ¿a qué puede incitar esto? Al libertinaje. A que mucha gente diga, pues qué buena onda, llevo 15 años en Cristo y sigo siendo el mismo, pero como ya reconoce a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, aunque siga fornicando y adulterando y robando y transando y toda mi vida de desastre, pues yo ya lo confesé, así que yo ya soy uno de ellos. Y si todavía no soy como Dios, pues es porque hay algunos que han visto la gloria de Dios, pero no se parecen a Dios, y yo soy uno de ellos. Pero hasta donde yo recuerdo, Jesús contradijo a este predicador. Entonces, no se trata de si él o yo tiene la razón, sino de que la Biblia es quien tiene la razón. Y el problema de las nuevas generaciones es que le dan más peso a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Que les importa más que el que lo dijo lo haya dicho con una chamarra relevante y un peinado relevante que lo que haya dicho sea bíblico. Y no estoy satanizando ni la chamarra ni el peinado, pero simple y sencillamente no puedes irte por las apariencias y decir, ay, como es bien chido el predicador y bien buena onda y me cae re bien y es bien famoso, me vale gorro si lo que dijo no es bíblico. Porque esto es como lo vimos hace unos meses, avergonzarte del evangelio. Entonces, ay, qué bonito sonó, sí, guau, guau y más guau, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. De donde yo entiendo que esta persona está equivocada cuando dice que si alguien ya le reconoció, aunque no haya sido transformado y es uno de los nuestros, Jesús dijo que no es así, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Entonces, es cierto que aunque hay muchos que les toma un tiempo cambiar, con el paso del tiempo tiene que haber fruto, porque Jesús siempre condenó al árbol sin fruto. Incluso dijo, y córtenlo y échenlo al fuego eterno. No, pero este Jesús ni lo prediques. No. Este Jesús no le gusta a la gente. El que me llama a dar fruto, el que me llama a cambiar, el que continuó diciendo, Mateo 7:21, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, ojo, no solamente le reconocieron, sino que también dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, si no te gusta es tu problema, yo estoy citando las escrituras, peléate con Jesús, peléate con el Espíritu Santo que fue el que lo inspiró, es su palabra, no la mía. Y yo simplemente tengo que hacer más caso a lo que la Biblia diga que a lo que una persona diga, por más bonito que suene. Si no es bíblico, no lo puedo recibir, no lo puedo aceptar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice que muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos los que están entre nosotros pertenecen a nosotros. De donde vuelve a confirmarse que esta persona está mal al decir, ¡ay! Aunque no hayas cambiado. ¿Te das cuenta cómo puede invitar al libertinaje? Pues qué buena onda, sigo pecando, al fin yo voy y alabo a Dios los domingos, ya soy su hijo por lo que dijo aquí el brother. ¡No! Hay muchos que salieron de nosotros que nunca tuvieron nada que ver con nosotros. Entonces, el cristianismo, mis hermanos, no es tomar lo que te gusta de Jesús y eliminar lo que no. No es, mira, me gusta que le dijo a la mujer adúltera, vete y yo no te condeno, lo cual es cierto, pero omito que luego le dijo y no peques más, lo cual también es cierto. Es tener en la balanza las dos verdades para llegar a un punto de vista equilibrado y bíblico. Ni me voy al extremo de condenar y no eres bienvenido por tu pecado, no eres bienvenido y yo no te condeno. Sí, Jesús no condena, te recibe, te perdona, pero luego te dice vete y no peques más. Entonces, esta frase que está tan de moda y que la creemos y la predicamos, acércate así como estás. Antes de que fuera de moda y novedosa en muchas iglesias, yo compartí hace muchos años un mensaje que así se tituló, acércate así como estás. Entonces es cierto, ven tal como eres, sí, qué bueno. Pero de ahí a enseñarte y así quédate y no pasa nada porque Él te ama. Y lo que importa es que estés en su amor y que Él es un Jesús hippie que se echa un churro de mota y te abraza, hagas lo que hagas, esto ya está mal. Entonces vengo tal como soy, pero no para quedarme como estoy, sino para encontrarme con Él y ser transformado. Y si después de un tiempo no fui transformado, yo me encontré con un Jesús inventado por el hombre, no con el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia habría transformado mi vida. Uy, ay, ya te estoy sudando. Espero que no se haya cortado, si no me va a dar mucho coraje. Seguimos todavía bien en la transmisión. ¿Qué es lo que enseñan? Una parte de Jesús omiten otra. Vamos a decir que Él dijo que yo no vine a llamar a justos sino a pecadores. Es cierto, pero luego dijo al arrepentimiento. Lucas 5:32.
Entonces, lo que hace este evangelio moderno es cortar las orejas, las manos, los ojos de lo que no les gusta de Jesús. Lo que hace la Biblia y lo que tenemos que hacer y lo que distingue lo que es una sana enseñanza o sana doctrina es el equilibrio entre dos extremos. Ni me voy al legalismo y a la condenación y a la culpa, hablo de su gracia y su amor y soy bienvenido, pero no puedo negar que eso me va a llevar a una vida transformada, que Dios demanda arrepentimiento, que Dios me exige que mi vida sea transformada, que yo sea un árbol que dé fruto y que si no doy fruto, nunca estuve plantado en él. Porque hasta donde yo recuerdo, Jesús dijo en Lucas, en Juan 5, Juan 15, del 1 al 5, que el que permanece en él va a dar fruto, mucho fruto y más fruto. Y que el que está separado de él nada puede hacer. De donde yo concluyo que un cristiano que no dio fruto es porque nunca estuvo plantado en Cristo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Repito, según Juan 15, del 1 al 5, un cristiano que nunca dio fruto es porque nunca estuvo en Cristo. Entonces, esto ya no es gracia, esto es predicar quién sabe qué cosa. Porque la gracia me atrae a Dios, pero mi encuentro con Dios transforma mi vida. Y hoy se enseña solamente una cara de la moneda. Jesús no es águila o sol, es águila y es sol. Y si hablamos de Jesús figuradamente como una moneda y tú la muestras a la iglesia y tú la presentas al mundo, tienes que enseñar las dos caras de la moneda. Si únicamente enseñas el águila o el sol, no estás enseñando el 100% de la moneda y tú te avergüenzas de la moneda. No podemos hablar una cosa y descartar otra. Sí, que Jesús dijo, todo el que a mí viene yo no le echo fuera, esto suena maravilloso y no lo estoy atacando, es bíblico, Juan 6:37. Pero también dijo, repito, que no todo el que le dice Señor, Señor va a ser salvo. Entonces tenemos que dejar de moldear a Jesús a nuestra imagen y semejanza y comenzar a moldear nuestras vidas a la forma de Jesús. Porque si tú sigues este tipo de Jesús, tú no estás siguiendo al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia en su primer sermón, ¿sabes qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hoy se enfocan en lo segundo nada más, el reino de Dios y viene sobre tu vida y vive una vida de reino, pero para vivirla tienes que arrepentirte, brother. Y eso no se predica, ¿te das cuenta de la gran incongruencia? O sea, hablan una cosa sin la otra. Es como querer hacer una receta de cocina con los ingredientes que te gustan, no te va a salir igual. Entonces el cristianismo no es poner los ingredientes que te da la gana, sino todo lo que la Biblia enseña. Y este tipo de cristianismo no es cristianismo, porque si yo no estoy siguiendo al Jesús de la Biblia, bíblicamente no puedo ser catalogado como cristiano, sino escúchame, solamente, ¿y qué es lo que es mucha gente? Oyentes de algunos de los discursos de Jesús. Entonces, hay gente que se equivoca cuando dice soy cristiana, en lo cual deberían de decir soy oyente, nada más, como aquellos seguidores que luego lo abandonaron cuando dijo algo que no les gustó, por cierto. Como aquella multitud que cuando no les dio los panes y los peces lo terminaron botando. Y antes de eso le llamaron rabí, maestro y todo un show que fue mentira a fin de cuentas. Personas que no aceptan el 100% de Jesús solamente son oyentes de algunos de los discursos de Jesús. El lugar donde te congregas, si tiene estas características, si presenta a Jesús de esta manera, tampoco puede ser bíblicamente catalogado como una iglesia. Perdón, no hay otra forma de definirlo, es una secta. Y seguimos en línea. No hay otra palabra. Es una secta. Está alterando totalmente a Jesús. Está corrompiendo la imagen del Dios verdadero. No, Jesse, ahora sí te pasaste. No, créeme que me quedé corto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo acerca de este tipo de mensajes basados en el Evangelio, que corrompen el Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que te comenté en la primera parte, que ahí está en la página de Face, pero se nos cortó la transmisión, búscala después. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no vienen a predicarte otro, no llegan con el Corán, no, llegan con la Biblia, pero totalmente pervertida. Dice, mas si aún nosotros, ve la humildad de este hombre,
que si tú tienes celo de Dios, lo que dije hace unos segundos no debería de enojarte. El mismo Pablo es tanto su celo que dice, mira, me incluyo, brother, yo en el grupo. Aunque yo o un ángel del cielo les venga y les anuncie un evangelio diferente de el que les hemos predicado, él dijo, el tal sea anatema, que significa maldito. Y eso es peor que decir secta. Sea maldito. Como antes hemos dicho, repite, dice, también ahora lo repito, versículo 9, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo vuelve a decir por segunda vez. Pero esta generación sin celo de Dios, sin conocimiento ni interés por la palabra de Dios, sino de su Jesús hippie, que les concede sus deseos, que les permite pecar, porque este es el problema. Como no me quiero arrepentir y quiero seguir pecando y haciendo todo lo que me da la gana, pues voy a moldear a Jesús a mi imagen, inventarme un Jesús que me acepta así y que me perdona aunque siga así toda mi vida y nunca cambie, ¿verdad? Este tipo de generaciones que no les importa la palabra, lo que sea que diga quien lo diga sin fundamento bíblico, lo van a aplaudir y van a decir, wow. El cristiano bíblico, con celo de Dios y que ama a Dios, no lo va a hacer. Va a decir, brother, perdón, mucho renombre, reputación y multitudes, pero no me interesa tú ni el tamaño de tu iglesia, ni tu peinado, ni tu vestido. Lo que quiero es que lo que diga sea bíblico, y si no es bíblico no lo recibo. Pero hoy, como no nos interesa lo que Dios dice, sino escuchar lo que a mi oído le gusta escuchar y que me hablen bonito, le doy más peso al mensaje del mensajero que al mensaje de Dios. Mi hermano, cuando tú compras una casa, hay algunos desarrolladores que te permiten elegir los acabados. Algunos no, te dicen así tal cual te la llevas o la dejas. Yo me acuerdo hace como 7 años cuando adquirimos la hipoteca de la casa donde actualmente vivimos, que les dije, oye, esta pared que divide estos 2 cuartos no la quiero, quisiera un cuarto más grande, esta no me la pongan, no se puede. Le dijo, oye, pero no la has construido, te vas a ahorrar toda esta pared, ¿te conviene a ti? Simplemente díganles que no, así es y punto, si quieres y si no, no. Yo, pero es que me la vas a dar y luego la voy a tirar. Pues sí, haz lo que quieras, pero así va. Entonces, Jesús es como este tipo de desarrolladores. El desarrollador de la Biblia jamás nos dio chance de elegir los acabados. Él no te da chance de llegar y decir, no me gusta esta pared, ni este pasaje, ni este versículo, ni esta idea, y le pongo estos azulejos y este piso y la pinto de este color. No, Señor, tú no puedes modificar a Jesús a tu antojo, ni la palabra de Dios a como te da la gana. O lo recibes al 100% de su palabra o lo desechas. Recoges con él o desparramas, pero no lo puedes alterar porque Dios, insisto, es incorruptible. Cuando tú lo corrompes, ya no estás siguiendo al Dios de la Biblia. Eres ídolo de un Dios que te inventaste, que únicamente tiene el nombre del Dios de la Biblia. Pero fuera de eso, no se parece nada. Apocalipsis 22, último capítulo, en los últimos versículos 18 y 19, Dios sella la escritura diciendo, hey, hay de aquel que agregue o hay de aquel que quite de las palabras de este libro. El cristiano promedio, y casi concluyo con esto, ha juzgado toda su vida al católico por agregarle, sin darse cuenta que él está haciendo exactamente algo igual de grave cuando le quita. Repito, el cristiano promedio se la ha pasado toda su vida juzgando al católico por agregarle, mira, aquí le añadieron y esto, los deuterocanónicos, los apócrifos. Sí, él le agregó. Tú hiciste algo que también la Biblia condena, que es quitarle. Yo no puedo agregarle, yo tampoco le puedo quitar. Y en segundo lugar, Romanos nos enseña otra cosa interesantísima, pero se me hace que se las voy a dejar para la próxima semana. Déjenme ver el tiempo que llevamos. Y yo creo que lo dejaremos en una tercera parte, que va a estar bastante interesante. Y la verdad es que no me quisiera apresurar ni escriban porque no estoy leyendo, estoy nada más reiniciando para ver que seguimos con la transmisión. Me gustaría que estuvieran aquí para preguntarles, ¿le seguimos o ya le paramos? No me quiero ir con prisa, me gustaría explicar esto con bastante calma.
Y bueno, vamos a seguirle. Además, muchos han tenido insomnio en esta cuarentena y los que ya se tienen que ir a dormir, a apagar a los frijoles, al rato regresan, el video aquí se va a quedar. No creo que nadie tenga prisa el miércoles a las 9:40 de la noche. Así que 10 minutos más y concluimos con este mensaje. Me perdí un poco con el tiempo por el corte de la transmisión y que regresamos, etcétera, etcétera. Así que quizá fue un poco más largo, pero bueno, la ventaja es que algo que íbamos a ver en 2 semanas, pues ya no los aventamos en una. Y termino con esto. El pecado que describe Romanos 1:23, ojo, no es ateísmo porque no dice que intentaron anular a Dios. Tampoco es politeísmo porque no dice que intentaron adorar a otros dioses. El pecado que está mencionando Pablo en Romanos 1:23 no es la anulación de Dios ni la adición de otros dioses. Escucha esto, es la alteración de la imagen, de la gloria, de los atributos, de la esencia del Dios verdadero. Porque este pasaje no dice que el hombre dijo, Dios no existe en este caso. Ni tampoco dice que dijo, adoremos a otros dioses, sino lo que dice es que el hombre al Dios de la Biblia le quiso dar forma de hombre, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo amoldaron conforme a sus pensamientos. Y esto no es nuevo, esto es algo que ha sucedido a lo largo de los años en toda la historia de la humanidad. Te voy a contar, luego lee en casa, no lo voy a leer para ya no ocupar tanto tiempo. Cuando Israel sale de Egipto y se fabrican su becerro de oro, y baja Moisés y Dios le dice, mira, ve lo que hicieron. Dice Éxodo 32, del 7 al 8, que Israel dijo textualmente, no estoy distorsionando ni parafraseando, textualmente Israel dijo, mira, estos son tus dioses, escucha el término, así lo vas a encontrar en Éxodo 32, del 7 al 8, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Pregunta, ¿cuál fue el pecado por el cual Dios se enojó tanto con ellos? ¿Es que dejaron de creer en Dios? ¿Es que comenzaron a creer en otro Dios? No, el pecado es que intentaron representar al Dios de la Biblia en la imagen de un becerro. Ojo, cuando ellos dicen, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto en el versículo 8, mediten lo siguiente. Ellos no estaban tratando de anular de sus vidas al Dios que los sacó de Egipto, estaban intentando representarlo en un becerro y ese fue el pecado. No apartarlo de sus vidas, sino corromperlo de tal forma que lo quieren representar en un becerro. Te pregunto, ¿quién fue el Dios que los sacó de Egipto? Jehová. Cuando ellos dicen, estos son tus dioses, los que te sacaron de Egipto, ¿a quién creen que están representando en esa imagen? A Jehová. Lo intentaron reducir a un becerro. Obviamente ellos sabían que el becerro no era un nuevo Dios que los había sacado de Egipto. Ellos sabían que era el Dios que envió a Moisés quien lo había hecho. El problema es que cuando intentan representar a Dios en ese becerro, el pecado no es la anulación de Dios, ni la adición de otro Dios, es la distorsión, la alteración de la imagen del Dios verdadero. Es que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos y de reptiles. Miles de años después, esta generación de cristianos está haciendo lo mismo. Ha salido de Egipto. Y en vez de adorar a Dios, toman a Dios y dicen, sí, Él me sacó de Egipto, pero en vez de honrarlo y adorarlo tal cual es Él y esperarlo, como no les gustó esperar a Moisés, hay cristianos que no les gusta hacer cosas o pseudo cristianos que no les gusta hacer lo que la palabra manda, dicen, pues mejor tomo ese Dios y lo represento conforme a mí se me dé la gana. Y además de todo esto, algo interesantísimo en este pasaje de Éxodo, es que dice del versículo 2 al 4 que a este becerro lo formaron con los aretes de oro que tienen en sus orejas. O sea que este becerro, termino con esto. 1, fue fabricado con material de origen mundano. 2, ojo, tenían más oro que les dieron los egipcios, pero únicamente utilizaron el oro de las orejas para fundir la imagen del becerro. Así que llámame loco y hereje por 3 minutos únicamente hasta que te compruebe lo que te voy a decir con un pasaje claro y explícito del Nuevo Testamento que va a hacer que te retractes de tus palabras si así me catalogas,
Pero de esta historia yo aprendo en sentido figurado, algo que te va a hacer decir uyuyuy, ay, 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 con todas tus fuerzas. Y es que así como Israel pecó y corrompió la gloria del Dios verdadero, ojo, dándole forma de becerro, de un becerro hecho por sus manos con el material que utilizaban para adornar sus orejas, la nueva generación de cristianos que ha salido de Egipto, la nueva generación de cristianos también ha corrompido la gloria de Dios, dándole forma a un nuevo becerro que han formado otra vez con lo que adorna sus oídos, que son los mensajes humanistas que quieren escuchar. Mensajes mundanos, egocéntricos, carnales, que les dicen, sigue pecando, no pasa nada, tú eres el centro, no Dios. Mensajes humanocéntricos y no cristocéntricos. Es otra vez lo que traemos colgado en los oídos, que nos adorna y que nos gusta cómo se oye, el instrumento con el cual hemos formado a este nuevo becerro. ¿No estoy equivocado? Cuando termino leyéndote en 2 de Timoteo, capítulo 4, que Pablo advirtió que esto sucedería en los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escucha esto, escuchando espíritus engañadores, todo concuerda con lo que vimos desde el principio, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Estoy en 1 de Timoteo, me paso de aquí a 2 de Timoteo, capítulo 4, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, que dice, tus historias, tus anécdotas, tus triunfos, no, la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No le dijo, anima y diles que ellos son lo máximo, que ellos pueden, lo cual no está mal cuando hablas todo el consejo de Dios, pero cuando únicamente hablas lo que a la gente le gusta oír y no hay no redarguyo y no reprendo y no exhorto, ya estoy corrompiendo el evangelio. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no aguantarán la sana enseñanza, sino que teniendo, no estoy equivocado, comezón de oír, así como ellos se quitaron los aretes, lo que adornaba sus oídos, y dijeron, con esto hagamos nuestro nuevo ídolo. Estas generaciones, con lo que les gusta oír, están formando su nuevo ídolo, un Dios corrompido conforme a los adornos de sus oídos. Dice, se amontonarán maestros. Y si hay montones de maestros y el maestro generalmente le habla a un grupo de mayoría, y si habla de montones de maestros, ¿cuántos montones de oyentes hay? Conforme a sus propios deseos. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Han vuelto sus oídos al becerro de oro que ellos mismos se formaron. Pero, versículo 5, tú sé sobrio en todo, y concluyo diciéndote, mi hermano, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No puedes seguir haciendo a Jesús a tu imagen y semejanza. Tienes que comenzar a estudiar la Biblia sistemáticamente. Cada palabra, cada versículo, cada oración, cada capítulo, cada libro. Y descubrir al Dios verdadero y seguirle a Él. Casarte con lo que te gusta y casarte con lo que no te gusta. Un tipo de vida que consiste en seguir lo que me agrada de Dios y desechar lo que no es cristianismo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y termina orando conmigo. Señor, te damos gracias porque logramos terminar a pesar de todas las cuestiones técnicas y terminamos antes de las 12 de la noche a pesar de todo. Porque hemos recibido tu palabra, que ha sido fuerte, que quizás nos ha descalabrado, nos ha confrontado, pero como empezamos, terminamos. Recordando que los mensajes fuertes no tienen que tener el propósito de llevarnos a la vergüenza, condenación, confusión, sino al arrepentimiento. Todo esto, Señor, no anula tu misericordia, simplemente la hace más grande. No hace a un lado tu perdón y tu paciencia, simplemente le da mayor peso. Y te agradecemos porque gracias a esa paciencia, perdón y misericordia, hoy a pesar de todo nos das la oportunidad de comenzar de nuevo, de vivir una vida en la que ya no abusemos de la gracia, sino que la abracemos y que nos lleve no al libertinaje,
sino a la santidad, al menos a la búsqueda de la misma. Señor, te pedimos perdón por las obras que te han ofendido. Te pedimos perdón si hemos cambiado tu gloria incorruptible y hemos querido moldear a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hacemos un compromiso contigo y con nosotros de meditar todo, de enseñar todo. Ojo, maestros de la Biblia, porque te vas a sentir tentado a no hacerlo. Recuérdame, Señor, cada que enseñe, dile ahí en tu lugar, que no se trata de agradar a los demás, de recibir aplauso de los demás, de que los demás me digan qué bonito mensaje, sino de agradarte a ti, porque tú moriste por mí y no el hombre, porque te sirvo a ti y no al hombre, porque predico tu palabra y no la mía ni la del hombre. Así que anunciaré y recibiré todo el consejo de Dios. Lo que me guste y lo que me confronte, todo será para edificación. Enséñanos a conocer al Jesús verdadero. Y dile ahí en tu lugar, si yo nunca lo he conocido y estaba siguiendo un Jesús que yo mismo me fabriqué, a un Jesús inventado por las nuevas generaciones, perdóname. Hoy me arrepiento y te pido que el Jesús verdadero venga a reinar en mi vida, venga a reinar en mi corazón. Yo quiero conocer al Jesús de la Biblia. Quiero ser su hijo. Quiero ser tu amigo. Quiero ser parte de la iglesia que es la novia de Cristo. De un Cristo que reconoce tal cual es. Y de un Cristo con el cual se quiere casar. Así como es Él. Con todas las cosas que me gustan, pero con todas las que no. Las que me confrontan. Así tal cual yo te quiero en mi vida. Y te doy gracias porque así tal cual tú también me recibes a mí. Pero que esto no me lleve a abusar de tu perdón, que esto no me lleve a abusar de tu paciencia, al contrario, que me lleve a agradecerla, a abrazarla, que me quebrante tanto, que mi vida sea transformada. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y pues muchas gracias por su paciencia, por seguirnos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Saben que tenemos nuestro domingo de 3x1 y continuará un servidor con la serie de Crisis. Así que seguimos en contacto. Pasen bonita noche, descansen y no dejen de compartir este mensaje junto con algún breve resumen de lo que ustedes se llevaron. Recuerden que son 2 partes en 2 diferentes transmisiones. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Adiós.